Desarrollo sostenible. Conceptos básicos, alcance y criterios para su evaluación. El concepto de desarrollo sostenible nació en la última década del siglo XX, cuando se consideró la relación entre el desarrollo económico y social con sus efectos sobre el medio natural. Este efecto es considerado la magnitud y extensión del daño que compromete la supervivencia de la especie humana. Para esta toma de conciencia se formó la Comisión de Desarrollo y Medio Ambiente en el año 1983 por parte de las Naciones Unidas. Este ente está conformado por un grupo de personalidades del ámbito científico, político y social representativo de los diferentes intereses de la comunidad internacional. La comisión de entonces definió el desarrollo sostenible como: está en las manos de la humanidad asegurar que el desarrollo sea sostenible, es decir, asegurarse de que satisfaga las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer las propias. En el informe donde se definió el concepto de desarrollo sostenible, también se generaron unas conclusiones y recomendaciones que cabe destacar son los focos donde se debe trabajar para mejorar las condiciones de desarrollo. Estas son: distribución equitativa de los bienes para reducir la pobreza. Esto hace un llamado a los modelos de crecimiento económico a nivel mundial que conducen inevitablemente al agotamiento paulatino de los recursos a través de, por ejemplo, el consumismo. Esto refuerza una idea de falta de solidaridad intergeneracional. Otro de ellos es el crecimiento demográfico y la disponibilidad de recursos. Desde un punto de vista social, el informe consideró importante analizar el crecimiento demográfico. Esto con la capacidad del planeta de brindar los recursos naturales, de acuerdo a la demanda poblacional en cuanto a agua, infraestructura técnica, vivienda y espacio, para enfrentar los retos del presente y en especial los del futuro. En el caso del componente natural o ecológico, el informe alertó sobre la pérdida de biodiversidad y riesgo de extinción. Asimismo, en cuanto al agotamiento de los recursos naturales no renovables. Recomendaciones del informe. Los gobiernos deben ser difusores de información sobre recursos naturales y promover una contabilidad anual de costos como si fuera un activo. Reforzar el papel regulador del gobierno en temas ambientales e incentivar la disminución de costos mediante el uso eficiente de recursos. A partir de esto se generan cambios apreciables a nivel internacional. En Río de Janeiro, en 1992, se adopta el concepto de desarrollo sostenible como objetivo político, lo cual permite adoptarlo dentro de la Constitución y otros cuerpos legales para promover dicho propósito. Bases en las que se sustenta un desarrollo sostenible. Aunque es complejo definir cuáles son los parámetros que aspiren a un país o una región en tener un avance hacia el desarrollo sostenible, un punto de partida puede construirlo las denominadas premisas para el desarrollo sostenible, recogidas bajo este nombre en el llamado informe Brundtland, el cual menciona una serie de objetivos que veremos a continuación. El primero, revivir el crecimiento económico. Aunque el crecimiento de un país hoy es tan predecible, es una de las maneras de medir que un país es sostenible. Esto puede ser posible si el país tiene un elevado nivel de su Producto Bruto Interno. Son los habitantes quienes deben fortalecer ese crecimiento obteniendo productos locales. Ese también puede ser medido por los índices de pobreza. Si todos los habitantes tienen un ingreso, esto ayuda al crecimiento económico. El segundo sería satisfacer las necesidades humanas elementales. Cualquier proyecto sostenible debe tener como desafío crear una fuente de empleo que permita satisfacer las necesidades básicas como son la alimentación, la energía, el acceso a agua potable, la educación, la salud, la sanidad y la vivienda. Sobre cada uno de estos aspectos existen indicadores. El tercero sería establecer un nivel sostenible de población. La población debe ser estable y equitativa. Se destaca la necesidad de atender el desbalance entre población urbana y rural. De ser así, se tiene un mayor consumo energético, de agua y un deterioro en la calidad de aire. El cuarto sería cambiar cualitativamente el crecimiento. Se argumenta que este debe ser sólidamente fundamentado en los stocks de recursos naturales de cada país. Y cuando se consuma uno de estos recursos, se debe
dedicar una parte de estos ingresos a crear futuras fuentes renovables y con estos ingresos contribuiríamos o se contribuiría a una distribución más equitativa de los ingresos. Quinto y última base que sustenta el desarrollo sostenible es conservar y reforzar la base propia de recursos naturales. Este debe enfocarse en conservar los diferentes ecosistemas, en reducir los niveles de consumo de estos recursos, en aumentar la eficacia de su uso y en buscar siempre que sea posible su reemplazo por recursos renovables, en el empeño de lograr la sostenibilidad. Métodos, indicadores y criterios de evaluación del desarrollo sostenible. Se hace a través de informes de valoración a nivel económico, social y ambiental. Aunque esas valoraciones descansan en la evaluación de datos estadísticos, resulta complejo comparar los cambios de un mismo territorio en el tiempo. Se han desarrollado dos tipos de modelos de evaluación. La primera, sostenibilidad fuerte, la cual nos dice que no es posible el reemplazo del capital natural por una cantidad equivalente de capital construido por el hombre. En segunda opción encontramos la sostenibilidad débil. Esta asume que se asegura la sostenibilidad si se le entrega a futuras generaciones una cantidad total del capital similar a la recibida, fuera capital natural o capital construido por el hombre. En esa concepción, el capital natural puede ser utilizado siempre que se sustituya por una cantidad equivalente de capital construido por el hombre. Esta posición es severamente criticada y no resulta aceptable por muchos especialistas. En la búsqueda de criterios rigurosos de evaluación de la sostenibilidad hay que destacar tres reglas o principios propuestos por Herman Daly en 1990 en una obra clásica que evalúa críticamente la ambigüedad del concepto enunciado en el informe Brundtland. Las tres reglas son: la primera, la tasa de consumo de los recursos renovables no debe exceder su tasa de renovación. La segunda, la emisión de residuos no debe superar la capacidad de absorción en los ecosistemas. Y por último, la tercera, los recursos renovables deben ser utilizados a una velocidad tal que permita sustituirlos por la creación de recurso renovable equivalente, a partir de los ingresos generados. Situación de Cuba en el tema de desarrollo sostenible y comparación según con otros países, de acuerdo y teniendo en cuenta los indicadores internacionales. Cuba, con posterioridad a los acuerdos internacionales adoptados en la Cumbre de Río de 1992, incorporó el objetivo de alcanzar el desarrollo sostenible a su constitución, teniendo en época mucho más reciente los lineamientos de la política económica y social del Estado y la Revolución, documento totalmente programático adoptado en el año 2010 que marcaba los objetivos para los próximos años. Dando así una introducción al siguiente objetivo estratégico, lo cual es soluciones de desarrollo sostenibles a más largo plazo que conduzcan a una autosuficiencia alimentaria y energética, un uso eficiente del potencial humano, una elevada competitividad en las producciones tradicionales, así como el desarrollo de bienes y servicios de alto valor agregado. Los documentos antes citados expresan una intención política del Estado cubano que, sin embargo, no siempre se refleja en las dimensiones concretas adoptadas por ministerios y empresas. Si analizamos cada una de estas dimensiones del desarrollo sostenible dentro de Cuba y los diversos componentes que lo integran, saltan a la vista las fortalezas y habilidades de este país, teniendo en cuenta varios propósitos. Dentro de las fortalezas, Cuba presenta indicadores destacados en varias esferas sociales, entre ellas la salud, la educación y la cultura, que redundan en una población culta, instruida en una alta esperanza de vida, que constituye una premisa para el desarrollo sostenible. Teniendo en cuenta aprovechamiento eficiente, como lo señala el enunciado antes mencionado. Pero primero, para que sea necesario lograr este tipo de sistemas y de estimulación que vinculen resultados y capacidades con ingresos personales, aspecto recogido entre los lineamientos, pero donde aún queda mucho por concretar, se generó un programa especialmente para la atención de sus principales ecosistemas frágiles, lo cual es el denominado Plan Turquino,
que abarca los principales territorios montañosos y también la principal humedal del país, que es la Ciénaga de Zapata. Existe un sistema nacional totalmente protegido, que son varias áreas que comprenden entre 250 áreas, de las cuales 91 de ellas significa nivel nacional y el resto de interés local, que cubre casi el 19,95% del territorio nacional de Cuba. Existen además, acorde con la insularidad del país, 108 áreas marinas protegidas y 21 de ellas formalmente declaradas. Esto es un sistema totalmente de áreas protegidas, lo cual juega un papel importante en la preservar la biodiversidad del país como tal y tener en cuenta las zonas marino-costeras en una adopción de medidas para mitigar los impactos del cambio climático. Pero Cuba tiene unas características altamente tropicales y físico-geográficas, que es de clima benigno, favorable para el turismo, para el sol, para la playa, para el surfeo, que ha sido bien utilizada en los últimos decenios, y su relieve, temperatura y características de suelo resultan siempre favorables para el comercio, también para la agricultura y otros tipos de producción. Su cobertura boscosa alcanza un 25% del territorio y su flora y fauna totalmente autóctona y terrestre y marina constituyen factores potencialmente favorables para el desarrollo sostenible, teniendo en cuenta que el país tiene unas reservas de recursos minerales que pueden contribuir a su desarrollo en lo inmediato, pero son recursos no renovables que, una vez utilizados, no estarán disponibles en el futuro. Cuba dispone de una buena cobertura de un sistema eléctrico, pero muy vulnerable a los ciclones tropicales. Dentro de Cuba, los servicios médicos y el potencial humano del sector salud, unido al potencial productivo de medicamentos, equipos y servicios médicos de alta tecnología, son factores favorables para el desarrollo sostenible de este sector, ya que hacen parte de sus fortalezas, pero dentro de las debilidades que presentan, alcanzar el desarrollo sostenible, que es el otro lado de la cara dentro de este país, resaltan una situación en Cuba que los aspectos vinculados a la dimensión económica son muy bajos y poco favorables, porque existe una obsolencia totalmente tecnológica en la capacidad productiva de la mayor parte de la industria de la agricultura y el transporte, que se ha agudizado a partir de un largo periodo, caracterizándose por una pobre actividad inversionista y una baja productividad en diversas ramas, particularmente en la agricultura, y esto también lo conduce a una importancia, ello lo conduce a la importación de productos, pues al no haber inversionistas para generar agricultura, el país automáticamente se ve tomado la decisión de importar